Bienvenidos al módulo número 2 de este curso de diseño de HVAC desde cero. Y este módulo contiene el tema de análisis de condiciones de diseño. Así que comencemos. En el módulo anterior hablamos sobre la recepción y alcance del proyecto. En él analizamos los requerimientos iniciales, el tipo de edificación que estaríamos desarrollando en este proyecto, las zonas térmicas y la factibilidad del proyecto. Ahora, en este módulo número 2, vamos a evaluar el clima donde se va a desenvolver el proyecto, las normas aplicables y las restricciones arquitectónicas. Siempre cuando se está realizando un proyecto de climatización, se debe conocer la ubicación geográfica del proyecto, ya que de ello va a depender las características térmicas que van a estar incidiendo sobre nuestro proyecto. No es igual tener un proyecto, como lo visualizamos acá en Ciudad de México, a tener un proyecto en una zona tropical del Caribe o una zona más fría. Por ello, es importante que siempre que recibamos un proyecto, contemos con la ubicación exacta para que así podamos definir las características térmicas de manera precisa. En este caso, el proyecto se va a estar llevando a cabo en el país de México, específicamente en la Ciudad de México. Y podemos decir que este país o esta ciudad específicamente tiene un clima templado, subhúmedo, de altitud, con temperaturas moderadas durante la mayor parte del año. Presenta veranos suaves, inviernos frescos, humedad relativa media y una radiación solar significativa debido a su elevada altitud, lo que influye directamente en las cargas térmicas y el diseño del sistema de HVAC. Con esto ya sabemos que nuestro proyecto se va a realizar en la Ciudad de México y ahora podemos proceder a definir las características que nos permitirán realizar el cálculo de cargas térmicas. Ahora, ¿cuáles son esas características externas que nos permiten realizar el cálculo de cargas térmicas? O mejor aún, en el proceso de cálculo de cargas térmicas vamos a utilizar esta información, ya que no solo se requieren las características externas, sino también las características internas del proyecto. Y en este caso estamos utilizando la temperatura exterior de bulbo seco, la temperatura exterior de bulbo húmedo, que la visualizamos por acá, el punto de rocío, la temperatura exterior y la temperatura exterior. Son iguales a estas, pero con un porcentaje de incidencia menor. Y por supuesto, la altitud del sitio. Ahora, en esta tabla yo he colocado información que se puede obtener de las RAE. En la descripción del video les estaré dejando un link donde ustedes pueden ingresar allí, colocar la ubicación exacta de su proyecto y van a obtener las condiciones de diseño que están visualizando acá. Ahora, la ASRAE trabaja por percentiles y el percentil indica qué tanto porcentaje de un valor aparece en un año, para que así nosotros podamos utilizarlo en nuestro diseño. Por ejemplo, un percentil de un 1%, que es el que se ha utilizado en estos tres primeros parámetros, significa que solo el 1% del tiempo del año la condición climática será igual o más severa que ese valor. Es decir, que el 99% del tiempo la condición será menor o más favorable. Como lo mencioné anteriormente, el percentil es una forma de indicar con qué frecuencia ocurre un valor dentro de un conjunto de datos. En este caso, nosotros hemos seleccionado el percentil de un 1% y nos indica que para el proyecto y su ubicación geográfica, la temperatura exterior de bulbo seco será de 28.1 grados centígrados.
¿Qué es la temperatura exterior de bulbo seco? Es la temperatura real del aire exterior sin considerar la humedad. ¿Qué aplicación tiene en el diseño de HVAC? Se utiliza como condición exterior base para definir la carga sensible por transmisión e infiltración. Cuando se realizan cálculos de cargas térmicas, tenemos cargas sensibles y cargas latentes. Las cargas sensibles son las que solamente están relacionadas a la temperatura y las cargas latentes son las que están relacionadas a la humedad. Luego tenemos la temperatura exterior de bulbo húmedo con un percentil de un 1%. Tenemos un valor de 15.4 y esta temperatura refleja el efecto combinado de la temperatura y la humedad del aire. ¿Qué aplicación tiene en HVAC? Bueno, permite evaluar el contenido de humedad del aire exterior y su impacto en la carga latente. Seguidamente tendremos el punto de rocío. El punto de rocío es la temperatura a la cual el aire exterior alcanza la saturación y condensa. Es decir, comienzan a aparecer las gotas de agua. Y tenemos una temperatura de 13.8. Se usa para definir con mayor precisión la humedad absoluta del aire exterior en los cálculos. Luego tenemos la temperatura exterior también de bulbo seco y bulbo húmedo, pero esta vez utilizando un percentil de 0.4. ¿Por qué? Porque son condiciones más severas. Ocurren con una menor periodicidad, pero pueden darle un mayor rango de ejecución a lo que es el equipo de climatización. ¿Por qué? Porque va a estar preparado para temperaturas aún más elevadas. Pero hay que tomar en cuenta que al ser menos frecuente, estaríamos sobredimensionando de cierta forma un sistema que, si no es necesario, lo ideal sería que se quedara en 1% con una temperatura más baja y así la carga que se obtiene es menor y por ende el consumo energético. Es por ello que deben evaluar si realmente es necesario diseñar para condiciones más extremas, de acuerdo al requerimiento del cliente, de acuerdo a las lecciones aprendidas en ejecuciones de proyectos en esas áreas, o si se pueden quedar con lo que es el uso más común, que es un percentil del 1%. Luego tenemos la altitud del sitio. En este caso, acá tenemos el valor de dicha altitud y es la elevación del proyecto sobre el nivel del mar. Se considera corregir la densidad del aire, caudales y capacidades reales de los equipos. A mayor elevación, menor cantidad de aire sobre los determinados espacios, menor cantidad de columna de aire sobre los determinados espacios. Y esto obliga a que cuando se hagan el cálculo de los caudales se tenga que corregir la densidad. Con esto hemos definido algunas de las características iniciales que vamos a requerir en nuestro diseño. Ahora, una vez que se han definido las características iniciales que provienen de la ubicación geográfica, debemos también analizar cuáles son las normas aplicables del proyecto. Existen normas nacionales o locales, normas internacionales y códigos y reglamentos. Las normas nacionales, antes de entrar aquí en detalle a esta tabla, son normas que se redactan por los organismos nacionales. Tienen en cuenta o deberían tener en cuenta las condiciones locales de climas, legales, condiciones gubernamentales, entre otros. Normalmente estas normas locales o nacionales toman información de las normas internacionales y la adaptan. Muchas veces esta adaptación no se hace constantemente conforme van siendo emitidas las normas internacionales que se actualizan cada 2 años o cada año, sino que las normas nacionales muchas veces toman más tiempo y es por ello que se genera un desfase entre lo que dice la norma internacional y la norma nacional si no está actualizada acordemente. Entonces, estas normas son las primeras normas que nosotros debemos revisar en un proyecto que estemos realizando, porque de allí va a partir la aprobación de la autoridad local. Luego tendremos las normas internacionales. Al igual que las normas nacionales, son normas redactadas por organismos que se especializan
en el tema o en la tecnología que se está desarrollando, por ejemplo, climatización, sistemas contra incendio, electricidad, entre otros. Y esto se hace para guiar y estandarizar la ejecución de la ingeniería. Y así los resultados sean más predecibles y cumplan con los requerimientos mínimos exigidos de calidad. Y finalmente están los códigos o reglamentos. Estos códigos están más enfocados en el área de construcción, en el área de los edificios. Las normas pueden estar enfocadas no solamente en el área de los edificios, pero también pueden ir enfocadas a un producto, a un determinado proceso, pero los códigos ya van enfocados más en los edificios, porque requieren que los edificios, por los múltiples servicios que estos ofrecen, cumplan con requerimientos mínimos de calidad y de regularización gubernamental. Las normas internacionales que pueden ser aplicadas en los proyectos de climatización en América son las RAE 55, las RAE 62.1, las RAE 90.1 y las RAE Fundamental Handbook. Porque estos nos proveen información que a lo largo del desarrollo del cálculo de cargas térmicas y el desarrollo del proyecto vamos a estar utilizando. En este caso, estas van a ser las normativas que vamos a estar utilizando para el cálculo de cargas térmicas. Más adelante, cuando estemos en la sección de diseño de ducterías o selección de difusores, también estaremos aplicando otras normativas. En México, acá les he colocado las normativas que se pueden aplicar y que se deben asegurar que se utilicen en conjunto con las normas internacionales. Ahora, quizás se preguntan, ¿cómo podemos utilizar las normas nacionales y las normas internacionales al mismo tiempo? Porque queremos recibir la aprobación de nuestro proyecto, pero también queremos utilizar documentos de diseño que estén actualizados de acuerdo a lo que se está aplicando en todo el mundo, a nivel de tecnología, a nivel de desarrollo. Bueno, yo les recomiendo siempre cumplan con los requisitos mínimos de las normas nacionales. Si la norma nacional indica que un baño debe tener una rejilla de 50 CFM, cumplan con esa norma. Pero a la vez verifiquen, ¿ok?, lo que la norma internacional dice. Si la norma internacional dice que ahora son 35 CFM y no 50 CFM, ustedes deben guiarse por la norma nacional y hacerle la consulta al organismo que va a aprobar su proyecto. Si él aprueba este nuevo cambio que trae la norma internacional, entonces lo pueden aplicar. Si no, siempre apliquen la norma nacional y guíense por la internacional para saber si pueden hacer alguna mejora, si trae alguna información adicional o alguna aclaratoria que antes no existía. Con respecto a los códigos y reglamentos, acá les he colocado la lista de los códigos que son aplicables en el caso de proyectos como el que vamos a desarrollar, para que así lo tomen en cuenta. Estos documentos de diseño no solamente son aplicables a proyectos residenciales, como es el caso de estudio que nosotros estamos desarrollando en este curso, sino también a proyectos de edificios, edificios de oficinas residenciales, de centros comerciales, entre otros, ¿no? Así que tómenle una captura para que así puedan ustedes comenzar a ubicar estos estándares que están disponibles en la página web de estos organismos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar las normas, ¿no? Por ejemplo, la RAE 55 nos ayuda a definir las condiciones interiores. Por ejemplo, cuando decimos, ok, afuera hay una temperatura de 28.1 grados centígrados, ¿no? Pero ¿cuál es la temperatura a la cual nuestro sistema de climatización debe disminuir la temperatura? Bueno, esta norma les indica que esa temperatura debe ser de 24 grados centígrados. El equipo de climatización debe llevar la temperatura de 28.1
a 24 grados centígrados y debe llevar la humedad, cual sea el valor en el exterior, a 50 grados centígrados, para así garantizar el confort térmico del usuario. Es decir, que el usuario se sienta en condiciones agradables en el espacio. No solamente agradable en términos térmicos, sino también de higiene y salubridad en el aire. A 50% de humedad relativa, los virus o diferentes agentes que pueden causar enfermedades respiratorias se les dificulta el desarrollo. Es por ello que se establece un porcentaje de humedad específica. La RAE 62.1 está diseñada para ayudar en el área de ventilación y permite calcular el aire exterior requerido según la ocupación y uso del espacio. La RAE 90.1 ayuda a la selección de los equipos, ya que verifica que los equipos de HVAC cumplan con las eficiencias mínimas requeridas. Ejemplo, COP, ER, SER exigidas por la norma. Más adelante, cuando estemos seleccionando los equipos, vamos a estudiar estos términos. También está el ASRAE Handbook Fundamentals, que ayuda al cálculo de cargas térmicas. Este ASRAE Handbook Fundamentals tiene toda la teoría que es requerida en cada uno de los capítulos a desarrollar en un proyecto de climatización, sea el cálculo de cargas térmicas, diseño de ductería, selección de equipos, ventilación, distribución de aire, entre otros. Y seguidamente tendremos las normas locales, que acá he puesto la codificación, y nos permiten realizar un análisis de la envolvente, evaluación energética del edificio, coordinación con la arquitectura. Y también, ya para finalizar, están las normas complementarias y que nos ayudan no solamente al diseño de espacios técnicos, sino también a la alimentación eléctrica que los equipos de HVAC deben tener. Recordemos que cuando se diseña un sistema de HVAC, debemos nosotros proveerle la información requerida en términos eléctricos al ingeniero electricista para que pueda desarrollar sus paneles. Esta información es una combinación entre lo que indica el fabricante, lo que tiene el fabricante disponible y lo que indica la norma, en este caso nacional. Con esta información ya nosotros podemos ir armando el rompecabezas de lo que es requerido para diseñar el sistema de climatización. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre las restricciones arquitectónicas en un proyecto. Acá les he dejado una lista de algunos de los ítems que hay que revisar cuando recibimos un proyecto de climatización para así hacer un análisis inicial y tener una idea del proyecto que estamos desarrollando. Por ejemplo, acá les he dejado la distribución de los espacios, espacio disponible, altura libre de techo raso, rutas de conductos y tuberías, mobiliario fijo, puertas y circulaciones, baños y cocina y ubicación de equipos exteriores. Distribución de los espacios. Acá tenemos, por ejemplo, qué tipo de áreas existen, su uso, su separación entre ambientes. Acá también les he dejado, por ejemplo, cuál es el impacto en el diseño de HVAC. Luego tenemos el espacio disponible, que son las dimensiones de áreas técnicas y zonas de instalación. Algunas veces en proyectos los equipos tienen un cuarto mecánico específico para su ubicación, ya sea para la unidad manejadora de aire, para los tableros eléctricos. Esto es en el caso de HVAC, pero también hay otros sistemas que podrían tener sus espacios específicos. Es por ello que debemos analizar si existen estos espacios para que así el diseño pueda ser direccionado y utilizarlo. Altura libre de techo raso. Es la distancia entre la losa y el techo raso, la losa de techo. ¿Por qué es importante este espacio? Porque es allí donde se van a ubicar los ductos, si el proyecto requiere ductería. Si el proyecto requiere tubería, también se van a ubicar allí.
Y conocer este espacio es muy importante porque va a definir cuáles son las dimensiones de la ductería. Un ducto circular requiere o provee menor caída de presión. Por lo tanto, la presión estática requerida por el ventilador será menor consumo energético. Pero los ductos circulares requieren mayor espacio de altura. Si nosotros no conocemos este valor de cuál es el espacio disponible y dimensionamos un ducto circular y no cabe allí, eso nos generaría un inconveniente, por lo que tendríamos que utilizar un ducto rectangular o un ducto ovalado. Pero ese análisis lo podemos realizar inicialmente antes de comenzar a trabajar en el proyecto cuando conocemos el espacio disponible. Las rutas de los ductos y las tuberías. Tenemos que analizar cómo va a ser esa ruta. Debe ir paralelo a las paredes. No pueden haber intersecciones diagonales que atraviesen dos paredes. Es por ello que debemos analizar cuáles son las mejores rutas para nuestro equipo de climatización. Mobiliario fijo. La ubicación de los muebles permanentes. Esta ubicación o esta información es importante debido a que la ubicación de terminales de aire debe evitar obstrucciones y corrientes directas. Luego están puertas y circulaciones. ¿Cuál es el sentido de apertura y las áreas de paso? Baños y cocinas. ¿Cuáles son los baños y cuáles son las cocinas? Recordemos que tanto en los baños como en las cocinas se generan vapores, olores y procesos que son diferentes a los que se realizan en las otras áreas del edificio. Y es por ello que deben ser tratados con un sistema específico. Y finalmente, los equipos exteriores. ¿Dónde se va a ubicar la unidad condensadora? Algunas veces la unidad condensadora puede ir en la pared, puede ir en el piso sobre una base de concreto. Esto es importante definirlo porque se deben hacer unas preparaciones donde se va a abrir el agujero en la pared para sacar las tuberías, donde se van a poner los switches desconectadores. Entonces, un análisis que hay que hacer para definir esta ubicación específica. Algo que debemos definir en nuestro proyecto es la ubicación del norte, porque es el punto de referencia universal. A partir de esta ubicación podemos definir qué sección de la casa va a estar hacia el sur, al este y al oeste. Y por ende, sabremos cuáles secciones van a tener mayor incidencia solar de acuerdo al movimiento del sol durante el día. En este caso, el este, que es la mañana, va a tener un impacto térmico moderado. El sur, al mediodía, va a tener un impacto alto, porque cuando el sol se mueve, no lo hace de forma que podamos decir sobre la casa en un 100% recto, sino que lo hace con una ligera inclinación hacia el sur. Es por ello que la sección sur recibe una mayor incidencia solar. Luego está el oeste, que es en la tarde, muy alto, y finalmente el norte, que es mínimo, que tiene una incidencia solar mínima y el impacto térmico es muy bajo. Como pueden observar, la definición del norte es importante, porque si nosotros podemos saber esta sección de la casa que está al sur va a tener un impacto alto y la otra sección que es el oeste, que es esta que está acá, también va a tener un impacto alto. Por ello, se pueden seleccionar algunos materiales aislantes que nos permitan trabajar de manera más eficiente la construcción. Este análisis lo debería hacer el arquitecto para que pueda así seleccionar los mejores materiales. De igual manera, cuando estemos realizando el cálculo de cargas térmicas, se deberán incluir estos datos arquitectónicos en conjunto con la ubicación cardinal para que así se pueda determinar la carga térmica más exacta. Anteriormente, les mencioné que es importante conocer no solamente una vista de plantas, sino las elevaciones y los espacios disponibles. Acá podemos observar la distancia que hay entre el techo raso y la losa de concreto. Cuando sucede esto y nosotros podemos observar este plano, podemos visualizar el espacio que vamos a tener para los ductos.
las posibles ubicaciones de los equipos, si es un equipo de pared, las posibles ubicaciones de los difusores, de las rejillas, por lo que yo les recomiendo que al recibir su proyecto, si hay vistas en 3 dimensiones, mucho mejor, pero al menos deberían haber vistas de elevación donde se vean las alturas, ubicación de los mobiliarios, altura de los mobiliarios, para que así no coloquen una rejilla justamente donde va a haber un estante que la bloquee. Ahora, como conclusiones de este módulo, podemos decir sobre el clima del proyecto. La ubicación geográfica determina las condiciones exteriores de diseño, como temperatura, humedad, radiación solar, altitud, las cuales impactan directamente las cargas térmicas y el confort interior. Las normativas aplicables establecen los criterios mínimos de confort, ventilación, eficiencia energética y seguridad, y se aplican en distintas etapas del diseño. Muy importante, ayudan a respaldar técnicamente cada decisión. En caso de algún inconveniente legal, ustedes tendrían ese respaldo de que seleccionaron un valor de una norma y no lo realizaron arbitrariamente. Las restricciones arquitectónicas. El plano arquitectónico impone los límites físicos reales que incluyen distribución de alturas libres, rutas, mobiliarios y ubicación de equipos, que condicionan el tipo de sistema de HVAC, zonificación y distribución de aire. Y también recordemos lo importante que es definir los puntos cardinales para que así nosotros entendamos qué zonas del edificio, de la casa, van a estar recibiendo mayor incidencia solar. Gracias por su atención en este módulo. Espero que haya sido de su agrado y utilidad y nos vemos en el próximo. Chao.